preparándose para ir al colegio, para ir al trabajo, pero ahí donde estamos, gracias por amar a Cristo y poder estar siempre conectados con su Santo Espíritu. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Iniciamos nuestro devocional de este mes. Ya 6 días han pasado, pero de todas maneras poder decirle al Señor que lo que resta de este mes de abril podamos consagrarlo, dedicárselo a Él, darle gracias por los días que ya han avanzado y pedir su bendición para lo que va a venir, ¿sí? Así que les invito ahí donde está que oremos y que le demos gracias al Señor en todo, como dice su palabra, porque esa es la voluntad del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por la oportunidad de un día más que nos regalas, Señor, para estar en tu presencia, un día más que nos regalas para alabarte, para adorarte, para bendecirte. El profeta Isaías decía en su libro: mientras me dure el aliento, madrugaré a buscarte. Dios mío eres tú, en ti reposa mi alma, en ti está mi descanso, mi fortaleza. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré en tus promesas, esperaré en tu bendición. Y así como la creación se levanta, Señor, al salir el sol de un nuevo día, así también nuestro corazón en esta mañana, como todos los días, como cada vez que nos reunimos a alabar, a bendecir tu nombre, también, Señor, se levanta nuestro espíritu, nuestra alma, para decir, como decía el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides nunca ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te colma de favores. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que cada día nos podamos rejuvenecer como las águilas. Él es el que nos da fuerza como las del búfalo, el que renueva nuestras fuerzas, como dice su palabra: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas y en las alturas nos hace andar. Recordar también lo que dice el Salmo en esta mañana: Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Bajo tus alas quiero morar, bajo la sombra del Altísimo quiero estar, porque quiero vivir confiado, porque, como dice tu palabra, he puesto al Altísimo por mi habitación, al Omnipotente por mi fortaleza, como mi escudo y mi libertador. Y por eso en esta mañana queremos honrarte, adorarte, bendecirte, Señor, darte a ti toda la gloria y la alabanza que tú te mereces, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu gran misericordia. Tú nos hiciste, Señor, pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, el que cuida de nuestra vida, el que dio su vida por nosotros, el que nos rescata del hoyo cenagoso, el que cada día, Señor, nos renueva nuestras fuerzas. Por eso ahí donde está, quiero invitarle a usted a que bendiga el nombre del Señor, que alabe su nombre en esta mañana, que le dé gracias, que le exalte, que le bendiga, que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo alaben al Señor en esta mañana. Y como dice esta canción, pedir que su Santo Espíritu ahora inunde nuestra vida, que llene nuestra vida de su gracia, de su paz, de su amor. Que su Santo Espíritu ahora venga a nosotros a visitarnos, como dice esta canción que lleva por título Como la brisa. Así, Señor, tu Santo Espíritu, al abrir nuestras ventanas, al abrir nuestros ojos, al abrir nuestro corazón en esta mañana, pueda entonces, Señor, tu Santo Espíritu soplar
aliento de vida en medio de nosotros. Queremos alabarte, bendecirte y darte gracias, Señor. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Así es, Señor, en esta mañana que tu Santo Espíritu inunde nuestra vida, nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, Señor, aliento de vida en nuestro corazón. Renueve nuestras fuerzas, Señor, porque en ti esperamos. Sea alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre del Señor en esta mañana. Abro el
y sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Porque excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos es su gloria. Por eso queremos, Señor, seguir bendiciendo tu nombre. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses, que se sienta en las alturas, que levantas del polvo al pobre, que levantas al menesteroso del muladar, que lo haces sentar junto a los príncipes de tu pueblo? Tú eres el que hace, Señor, andar al estéril, das familia y haz que se goza, Señor, en tu presencia y en tu amor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte en esta mañana? Y darte a ti toda la gloria, la alabanza y el poder. Así como el sol que se levanta, Señor, cada día, así también nuestra vida hoy la presentamos delante de ti, Señor, para bendecir tu nombre, para decirte, aquí estamos. Y aunque otros no te piensen, Señor, aunque otros den otras prioridades en su mundo, Señor, en su vida, nosotros queremos decirte, aquí estamos, que en nuestra mente y en nuestro corazón, tú eres lo principal, lo primero. Yo te pienso, dice esta canción, y en esta mañana queremos expresarte lo que hay en nuestro corazón, la alabanza, la gratitud, fruto de labios que confiesan. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti. Eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti. Eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Tú eres santo, bueno. ¿Cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar.
veo y te siento, decía la canción, y así eres tú, Señor. No te vemos, pero podemos experimentar tu presencia, podemos experimentar tu gran amor, tu misericordia sobre nuestra vida. Santo, bueno es nuestro Dios, que nos derrama su misericordia, dice tu palabra, y hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Esa gracia extendida sobre toda tu creación, el que da pan al hambriento, el que sana el corazón quebrantado, el que renueva las fuerzas del que no la tiene, el que pone cada día por su Santo Espíritu en nosotros esperanza y fe. Cristo, creo en ti, dice esta canción. Tú eres más que mi vida, porque en verdad, Señor, eres la razón de nuestro existir. Eres no solo la motivación que tenemos, sino realmente eres la fuente de vida eterna. Recordando tu palabra cuando decías en el último y gran día de la fiesta, cuando te pusiste en pie y dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y nosotros hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído, Señor, en tus palabras, que tus palabras son vida, que tus palabras son verdad. Y por eso cada día nos regala, Señor, esa gran bendición de poder disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu gracia y de tu verdad en nuestra vida, Señor. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, tu gran amor sobre nuestra vida. Permítenos que en este tiempo, Señor, ahora hables a nuestro corazón, que tu palabra traiga esperanza, que tu palabra traiga gozo, alegría, Señor, fortaleza, Padre Celestial, que tu palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos entonces, Señor, junto con ella ser edificados en esta hermosa mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Vamos a ir un poquito a saludar a todos los que están conectados en esta mañana. Buenos días, doña Blanquita, Angélica, Denise, Guadalupe también, que de temprano está buscando al Señor, María Norma, Martita, ¿cómo está doña Martita? ¿Cómo siguió ese dolor en la espalda? Mildred, Nati, Paulita, también desde de allá del norte, un abrazo grande. Sebastián, también ya rumbo al trabajo, seguramente me imagino. A Sandrita, también un abrazo grande. Jenny también, que seguramente se está preparando allá por Santiago para ir a su lugar de trabajo. A todos ustedes, la gracia, la paz, la bendición del Señor Jesús esté con sus vidas, sus familias y sus corazones. Así que bienvenidos todos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, bueno, los que puedan, ¿cierto? Pero hoy vamos a estudiar un poquitito a Primera de Juan capítulo 5. Ahí vamos a estar
meditando un poco en la palabra del Señor acerca de permaneciendo en el camino de la fe. ¿Cuál es la fe que vence al mundo, cierto? Una fe que hoy más que nunca se encuentra en una batalla cultural, no solo cultural, sino en una batalla espiritual, sí, una batalla espiritual fuerte, grande, una batalla contra ideologías, contra cultura, contra otras religiones, otros dogmas, es decir, contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿M? Y que muchas veces también están afectando nuestra vida. El apóstol Juan nos habla un poquitito de esto, nos enseña acerca de cuál es esa fe y ese camino con el cual nosotros tenemos que seguir y nosotros tenemos que permanecer. Gloria a Dios por los que estamos, gloria a Dios por lo que hoy permanecemos en este camino y este mensaje es justamente para eso, para seguir entonces em, fortaleciendo esa visión y esa fe, el caminar con el Señor, permaneciendo entonces en el camino de la fe. Y este va a ser nuestro versículo de cabecera, primera de Juan 5:5, que nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Es una pregunta el apóstol Juan. ¿Quién es realmente el que puede estar de pie, el que puede soportar las adversidades de la vida? ¿Quién es el que realmente al final de todas las cosas va a permanecer? ¿Quién es aquel que vence al mundo? Dice el apóstol Juan, hace una pregunta, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Mm? O sea, hay una sola forma de poder vencer a este mundo malvado, de poder vencer este mundo caído, este mundo que como todavía la palabra misma del Señor nos dice, está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el que influye en las mentes, en la comunicación, en las decisiones de los gobernantes, en los pensamientos de las personas, el que gobierna este mundo, ¿cierto? ¿Quién es el que vence al mundo? Y solamente hay uno, el que puede vencer al mundo, aquel que ya lo venció, el cual es Cristo, pero también el apóstol Juan nos dice, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el que también empieza a vencer al mundo. Y el apóstol Juan nos va a hablar un poco acerca de esa fe, ¿cierto? Bueno, en estos días, ayer, bueno, felices Pascuas para todos también, espero que hayan pasado un día maravilloso, recordando la victoria de Cristo sobre el pecado, la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿sí? El último enemigo a vencer, la muerte, que consecuencia de esa naturaleza caída, Cristo vence la muerte en su resurrección, vence a las potestades de las tinieblas, vence a las huestes de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz y mostrando su poder y su gloria en su resurrección. Entonces, ayer justamente el mundo cristiano, ¿cierto? Recordaba eso, recordaba esa celebración de Semana Santa. Que pasó este 2026. Millones de personas alrededor del mundo conmemoran la obra de Cristo en estas fechas que pasaron, la pasión, la muerte y la resurrección. Y esto nos muestra una cosa, ¿sí? Nos muestra una cosa, que a pesar de la gran apostasía que hay hoy dentro de la iglesia, y aún el crecimiento del gnosticismo, aún del agnosticismo, aún el crecimiento del ateísmo en escalas inimaginables dentro de esta nueva generación, todavía, ¿cierto? Muchas personas mantienen su fe en Cristo, ¿sí? Su fe en Cristo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Y de eso nos habla un poquitito el apóstol Juan. Nos habla de esa fe que se ha sostenido a lo largo de los siglos y que es la que al final de todas las cosas, ¿sí? Es la triunfante, la fe verdadera, aquella fe que va a permanecer a lo largo de los siglos, ¿m? A lo largo de los siglos. Esa es la fe.
que el apóstol Juan nos invita a permanecer en esa fe triunfante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Mm? Nuestra fe ha vencido al mundo. Siempre hay un pasaje que a mí me llamó mucho la atención cuando dice que por su fe Noé condenó al mundo. O sea, esa fe que mantuvo Noé en aquellas palabras, en aquellas promesas de Dios, aunque el mundo se reía, el mundo conocido en ese entonces, en los tiempos de Noé, dice, el mundo se reía de Noé, se reía de su familia, se reía de su creencia, se reía de lo que Noé estaba haciendo. Recordemos que Noé estaba construyendo un arca en medio de una zona muy árida donde casi nunca llovía. Sin embargo, él lo sigue construyendo. Según historiadores, Noé tarda casi 100 años en construir completamente esa barca. Y entonces, eh, esa fe que sostuvo Noé fue la que realmente condenó al mundo. Y bueno, la palabra de Dios también nos dice a nosotros esto, ¿verdad? Nos recuerda a nosotros esto, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo justamente es nuestra fe. Nuestra fe que es la que va a permanecer, es la que ha permanecido cuando Cristo fundó su iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Hasta el día que Él venga. Entonces, la fe se sostiene a lo largo de los siglos y es esa fe triunfante la que al final de todas las cosas va a permanecer, va a permanecer. ¿Sí? Entonces, recordar un poquitito estas palabras del apóstol Juan que nos recuerda acerca de la fe. Pero vamos a hablar un poco acerca de los tipos de fe, porque en la Biblia encontramos, digamos, conceptos acerca de la fe, porque cuando habla de fe, muchas veces la gente confunde, digamos, el concepto en el cual se está hablando, pero realmente en la palabra de Dios encontramos tres tipos de fe, ¿sí? Tres tipos de fe o conceptos acerca de la fe. ¿M? Y la primera fe, vamos a mirar, es la fe que entendemos como la fe salvífica o la fe que es para salvación, ¿sí? Y es la que viene como don divino, ¿sí? Es Dios el que pone en el hombre esta fe, porque la fe es un don de Dios, la capacidad de poder creer en el mensaje del Evangelio es un don de Dios. La fe viene como don de Dios para poder creer en Cristo, escuchar el mensaje de salvación, escuchar el mensaje del Evangelio y poder entonces aceptar la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Esta es la fe necesaria para la salvación. Es la fe que produce arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento que se traduce como metanoia, ¿sí? Esa es la palabra que encontramos de su etimología en el Nuevo Testamento acerca de arrepentimiento. Esta es la fe que produce arrepentimiento. La fe que viene como don de Dios para creer en Cristo y que produce en el ser humano un cambio de mentalidad y una transformación en el corazón. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante entender y hoy hacemos mucho énfasis nuevamente en poder comprender realmente el mensaje del Evangelio, porque muchas personas no lo han entendido todavía. ¿Sí? Creen que hacer una oración, simplemente hacer una oración, ya entonces tiene la salvación asegurada. Pablo decía una cosa, si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tus labios. Y creo que esta la primera parte, es lo que muchas veces nos hemos olvidado, ¿cierto?
nos quedamos solamente con si lo confiesas con tus labios, pero el punto principal es si lo crees en tu corazón. Y esta fe que viene como don de Dios es la que nos produce en nosotros esto. Produce este arrepentimiento, este cambio de mentalidad y transformación del corazón. ¿Mm? Entonces, por eso es que muchas veces vemos a las personas que dicen ser cristianas, pero que realmente muy en el fondo no han tenido un cambio de mentalidad y mucho menos una transformación en el corazón. Entonces, esta fe que viene como don de Dios es la fe salvífica, necesaria para poder llegar a ser salvos. Luego tenemos, como segundo punto, la fe que viene como un fruto, ¿sí? Como fruto del Espíritu Santo, recordemos, porque los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Y esta fe, ¿sí? Viene a ser ya el resultado de la primera, para poder, digamos, enumerar digamos, poner en niveles. Esta fe viene como fruto ya de la primera. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida, a morar en nuestra vida, a regenerar nuestro ser interior. Y uno de esos frutos es la fe, ¿verdad? La fe es la que se va desarrollando, la que vamos conociendo en el caminar con Dios. Sí, aquella primera fe es la que nos trajo transformación de mentalidad, aquel cambio, transformación de corazón, cambio de mentalidad, produjo en nosotros arrepentimiento, trajo en nosotros salvación, pero esta fe es la que vamos desarrollando en el quehacer de nuestra vida cristiana. ¿Mm? Es la fe que va creciendo, es la fe que se va fortaleciendo, es la fe que vamos perfeccionando y es la fe que se acentúa en nuestro caminar con Dios a través de las experiencias que nosotros tenemos, a través del conocimiento que vamos adquiriendo acerca de Dios. ¿Mm? Esta fe es la que realmente produce el permanecer en el camino de la fe. ¿Sí? O sea, cuando vamos desarrollando nuestra fe, la vamos fortaleciendo, la vamos perfeccionando en ese caminar con Dios, es la que nos ayuda entonces a permanecer en el camino de la fe. Y por último, encontramos la fe como un don del Espíritu Santo. ¿Sí? La fe como don, la fe de hacer milagros. Y esta es una capacidad especial, no es algo que uno pueda alcanzar simplemente, ¿sí? Como que voy desarrollando mi fe, ¿cierto? Hasta alcanzar una fe de milagros. No, es un concepto errado, ¿sí? Es un concepto equivocado, pues, y que muchas veces lo hemos escuchado o lo hemos aprendido. Sí, que tenemos que ir desarrollando nuestra fe hasta una fe de milagros. Pero realmente la fe que viene como don del Espíritu Santo es eso. Es algo que el Espíritu Santo da como una capacidad especial, ¿sí? Una capacidad especial impartida por el Espíritu Santo a ciertos creyentes. No todo el mundo tiene este don de fe. No todos lo tienen. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¿Mm? Capacidad da el Espíritu Santo a ciertos creyentes para que en circunstancias especiales, ¿no?, poder obrar en milagros, ya sea de sanidad, de respuesta de oraciones respondidas, ¿cierto? De situaciones en caso sobre la naturaleza, por ejemplo, cuando personas que oran para que termine un tornado o cosas similares que podamos encontrar en esa experiencia de los dones del Espíritu Santo, esa capacidad especial que Dios tiene. Entonces, estos son los tipos de fe que podemos encontrar en
la palabra de Dios. Y Hebreos nos habla un poco también acerca de la fe que viene por el oír. También recordemos que Romanos también nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A esta fe se refiere Romanos, la fe salvífica. Esa fe es la que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Mm? Hebreos también nos habla acerca de la fe, ¿cierto? Acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios, y nos nombra en Hebreos 11 un número grande de personas que vivieron y que murieron justamente en esa fe, esperando justamente la promesa de Dios, aquella promesa que era en Cristo Jesús. También hace referencia a la fe salvífica. ¿Mm? La fe como fruto ya es el resultado de la madurez espiritual que vamos teniendo nosotros y la que nos ayuda a entender este caminar con Dios. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Porque estábamos diciendo, el apóstol Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿cierto? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Pero ¿cuál de todas estas? ¿Mm? ¿Cuál de todas esta fe es la que realmente, la que vence al mundo? Y tiene que ver un poco con el contexto. Vamos a descubrir que la fe que realmente vence al mundo es la fe que es para salvación. Y eso nos explica un poco el apóstol Juan, ¿cierto? Y nos va a explicar. Y dice, primera de Juan 5, del 1 al 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vamos a leerlo en dos versiones. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, vuelve y lo repite. Fíjese cuando algo se repite mucho en la palabra, en un versículo o en un texto, es necesario prestarle atención, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿sí?, vence al mundo. ¿Quién es nacido de Dios? Aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios, y si es nacido de Dios, entonces vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Está haciendo una pregunta el apóstol Juan. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La gran pregunta entonces que nosotros tenemos que hacernos es, ¿pero qué es lo que tengo que creer acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tengo que creer acerca de Jesús? ¿Sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué entendemos nosotros? Porque, ¿qué entendemos nosotros acerca de que Jesús es el Cristo? Porque creo que ahí está el gran problema. Muchas personas no entienden qué significa que Jesús sea el Cristo. ¿Sí? Y como no hemos entendido eso, no ha habido una transformación, no ha habido un cambio de mentalidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos hemos dejado entonces realmente que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, y por eso muchas personas no se han convencido de pecado, de justicia y de juicio, aunque sabemos que es el Espíritu Santo el que hace eso. Porque aunque muchas personas creen en Jesús,
pero no creen que Jesús sea el Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a leerlo en, en otra versión, pero lo tengo por acá. Sí, ahí lo tengo. Pero entonces no es cualquier fe, no es cualquier fe la que vence al mundo. No es la fe, ¿cierto?, que yo pueda tener en otra religión, no es la fe que pueda tener en mí mismo, en mi capacidad creativa, en mi fortaleza física, mental, emocional. ¿Sí? No, no es cualquier fe. No es creer lo que a mí se me ocurra o de la forma en que yo desea creer, que es también lo que le sucede a muchas personas. No es creer como a mí se me ocurra. Y lo dice el apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esa es la fe que vence al mundo, no es cualquier fe. ¿Verdad? No es la fe que yo deposite en una estampita, ¿cierto? Sino que es la fe que tiene un sentido y una razón. Tampoco es creer por creer, porque muchas personas creen de alguna manera, pero tampoco es creer por creer, sino que el apóstol Juan hace esa aclaración. ¿Cuál es esa fe y qué es lo que yo tengo que creer? Sí, todo aquel que cree, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es entonces aquel que puede vencer al mundo. ¿Qué significa entonces que Jesús es el Cristo? La pregunta que hacíamos recientemente. Bueno, aquí los traje nuevamente, esta es la continuación y vamos a leerlo. Porque el apóstol Juan empieza a decirnos qué es lo que significa creer que Jesús es el Cristo, porque así termina, ¿cierto? ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios y qué significa que Jesús sea el Cristo? Y el mismo apóstol Juan nos va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que realmente creemos o debemos creer y cuál es entonces esa fe que va a vencer al mundo en este caminar de la vida? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? El apóstol Juan hace referencia a muchos detalles bien interesantes que debemos poner atención en la palabra de Dios. Primero, ¿qué debemos creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que Jesucristo es el Cristo. Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre. Es decir, creer que el Hijo de Dios encarnó, se hizo carne y derramó su sangre por nosotros. Que no vino solamente mediante agua,
sino que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Y esto es bien interesante porque acá debemos mirar entonces todo el contexto de la palabra de Dios. El Espíritu es el que da testimonio y Dios mismo es el que da testimonio. Si nos ponemos a meditar un poco, vamos a recordar lo que Juan nos está diciendo aquí. Cuando Jesús se bautizó en agua, pero también nos bautizó con su sangre. Y el testimonio que se vio en el bautismo del agua fue el Espíritu Santo viniendo sobre él. Ese es el testimonio del Espíritu. Y el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, nos dice en el versículo 9, es aquella voz que se escuchó en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino mediante agua y mediante sangre. No solamente mediante agua, sino también por sangre. Porque tres fueron los que dan testimonio acerca de esto. El Padre que dio testimonio, que dijo, este es mi Hijo amado. El Verbo, que dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el buen pastor, el verbo y el Espíritu Santo que da testimonio acerca del Hijo. Y los tres dieron testimonio en la tierra. Estos, y en la tierra dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Estos, los que dan testimonio en el cielo. Y esto, lo que da testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Recibimos el testimonio de los hombres a través de los apóstoles y de los profetas, pero mayor es el testimonio que hemos recibido de Dios, que Dios mismo ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier fe, no es creer por creer, no es simplemente creer en Jesús, sino que ¿qué creemos acerca de Jesús? ¿Creemos nosotros esto? Pues si nosotros creemos esto, entonces esa fe es la que vence al mundo. Y este es el testimonio que Dios mismo ha dado a vida eterna, con lo que veíamos y recordábamos el día de ayer, con la resurrección de Cristo. Dios ha dado a vida eterna a través de su Hijo. Y esta vida está en el Hijo, y por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Voy a leerlo nuevamente este pasaje en la versión NTV, ¿cierto? Para que nos quede un poquitito más claro. ¿Qué tenemos que creer para ser nacido de Dios y vencer al mundo con la fe? Y el apóstol Juan responde en la versión Nueva Traducción Viviente. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Ya que creemos en el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Ahí está la importancia de la verdadera convicción de fe, la que produce metanoia, la que produce un cambio de mentalidad, la que produce un cambio en el corazón.
todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que vino por bautismo para derramar su sangre en la cruz, que Jesucristo es el Hijo de Dios revelado. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que ese testimonio es verdadero. Esa es la fe que mantiene, que sostiene, que prevalece y la que vence al mundo. Las que verdaderamente hace verdaderos cristianos. Los que no creen en la realidad, los que no creen en realidad, llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Dios mismo, que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este es entonces el testimonio del Evangelio. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que el apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es nacido de Dios. Y esa fe entonces es la que vence al mundo. El que cree que Jesucristo vino mediante agua y sangre, el que cree que Jesucristo mediante el sacrificio de su sangre en la cruz nos dio vida eterna, porque el Espíritu, el agua, la sangre y Dios mismo dieron testimonio acerca de él. Y todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que ese testimonio es verdadero. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Esa es la fe que realmente permanece. De ahí la importancia de la permanencia en la fe. Por esta razón, la permanencia, la perseverancia, la persistencia en el camino de la fe es vital para vencer al mundo. Ya sabemos cuál es la fe que vence al mundo entonces, pero esta fe es vital para vencer al mundo. Y vencer al mundo significa entonces vencer sus deseos, vencer sus tentaciones, vencer su ideología, vencer sus pensamientos. Eso es vencer al mundo. Permanecer entonces en ese camino de la fe. Versículos anteriores, primera de Juan 4:4 nos dice, y vos, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, que trae la presencia del Hijo en nuestro corazón. Vosotros por eso sois de Dios. No son de Jorge, no son de la iglesia IFEC, ¿cierto? Aunque somos una congregación cristiana, sois de Dios. Cada uno de vosotros sois de Dios. Pertenecemos a Cristo. Somos sus ovejas cada uno de nosotros. Y vosotros sois de Dios. Y ya hemos vencido al mundo por medio de nuestra fe, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, los afanes, los problemas son pasajeros, familia. No son para derrotarte, no son para rendirte en esta vida. Hemos vencido al mundo. Hemos vencido sus deseos, sus tentaciones, sus pensamientos, su ideología, sus ataques, ¿sí? Si permanecemos en el camino de la fe. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y creo que esto es lo que muchos cristianos todavía no lo entienden porque viven para el mundo, siguen viviendo para el mundo, siguen poniendo sus deseos, sus actitudes, sus sueños, sus metas, sus objetivos en este mundo. Y no han entendido
cuál es realmente el camino por el cual nosotros tenemos que seguir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, proviene del mundo. Pero el mundo pasa. Y es verdad, el mundo pasa, porque realmente lo único que permanece para siempre es Dios y la oportunidad que Él nos da a nosotros de ser parte de esa eternidad con Él. El resto de las cosas pasa. Todo lo que puedas conseguir en esta tierra, como le decía la parábola del rico insensato, todo lo que has tenido, ¿de quién será? De otro. Entonces a veces nos afanamos mucho en este mundo y descuidamos un poco lo que es la permanencia, la perseverancia y la persistencia en el camino de la fe. Todo lo que hay en el mundo, esos deseos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre, para siempre. Esa es la fe, familia, entonces, que vence al mundo, que vence al mundo, en la cual nosotros en este mes de abril y todos los días de nuestra vida, no solamente el mes de abril, todos los días de nuestra vida estamos llamados a permanecer. ¿Sí? Quiero invitarle a que terminemos entonces en oración, recordando que tenemos nuestro cierre de ayuno, todos los que quieran acompañar en oración y ayuno, hoy a las 19. No tenemos tiempo de oración, pero sí tenemos el cierre de ayuno a las 19 horas. Así que vamos a orar, familia, darle gracias a Dios por este mes, recordando esto, que quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree eso en su corazón sabe, dice el apóstol Juan, sabe que ese testimonio es verdadero. Y nosotros hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia. Y pedirte que nos ayudes por tu Santo Espíritu, Señor, a permanecer en este camino de la fe, esa fe salvífica, la cual tú derramaste sobre nuestra vida como un don tuyo para poder creer en el mensaje del Evangelio, creer en el testimonio verdadero de Dios, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta es la vida eterna. Es el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Esta es la vida eterna. El que cree que Jesús ha venido en sangre, en agua y en sangre. Permítenos permanecer en ese camino de la fe. Que nuestra fe no nos falte, Señor, en el caminar diario. Permanecer en esta fe salvífica y en ella poder desarrollar esa fe que viene como fruto de tu Santo Espíritu. Eso es lo que queremos, Señor. Recordar lo que dice tu palabra: el mundo pasa y sus deseos pasan. La vanagloria de la vida pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la fe que vence al mundo. Ayúdanos a cada día entender esta verdad y permanecer en ese camino. Te pedimos tu bendición para lo que resta de este mes de abril, que tu gracia se extienda sobre nuestras vidas, que tu manto de sanidad llegue, Señor, a aquellos que hoy están en una
una cama de hospital, que tu mano de sanidad repose sobre sus vidas conforme a tu voluntad. Ayuda al que está enfermo, necesitado, que sea tu presencia, tu gran amor sobre sus vidas, fortaleciendo, Señor, todo su ser. A nosotros danos tu Santo Espíritu, la capacidad, Señor, de poder sostenernos en el camino de la fe en este mundo que cada día se hace más duro, más difícil, Señor. Pero mi esperanza está en Dios. He puesto al Altísimo como mi escudo por mi habitación. El Señor es mi refugio, mi estandarte, mi fortaleza. Te pedimos que este mes de abril sea de tu bendición, Señor, de tu cuidado y protección sobre nuestra vida, sobre nuestros seres queridos. Danos la salud, la fortaleza. Ayúdanos, Señor, en las diferentes etapas de nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Te damos gracias por este mes. En el nombre de Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Familia, bendiciones para todos. Muchas gracias entonces por compartir este día. Nos encontramos entonces esta tarde. Bendiciones, que Dios le bendiga mucho en esta hermosa jornada. Chao, chao. Dios los bendiga. Bendiciones a todos, familia. Gracias, líder. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Hasta la tarde.